este martes se conmemora el Día Mundial del Asma y esto, déjeme comentarle que en el mundo se estima que 235 millones de personas padecen asma, enfermedad crónica más frecuente en niños y cuyas causas no están completamente esclarecidas. Aunque no tiene cura, es controlable mediante el tratamiento adecuado y los pacientes pueden disfrutar de una buena calidad de vida. En México es la 14ª causa de consulta médica y sus principales factores de riesgo son la combinación de una predisposición genética con la exposición ambiental a sustancias y partículas inhaladas como estos alergenos dentro de las viviendas, el polen, polvo, ácaro, caspa de mascotas, el pelo de las mascotas, humo, tabaco, irritantes químicos, etcétera, etcétera. Así que para que nos aclare bien y aprendamos todos juntos, le quiero dar la bienvenida a Jorge Fuentes, ya me equivoqué, al doctor Ramón Lozano Calderón, coordinador de Ciencias Médicas de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza en la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya te estoy cambiando el nombre, querido Ramón, discúlpame. Es que aquí... No hay ningún problema, así nos pasa a todos, ¿no? Muchas No, gracias. si puse Hablamos... el nombre ¿De si qué? puse el nombre de un muy buen neumólogo, al contrario, me honró Ah, con la mira, confusión. pues ya ves, hablando de asma, es que esto justo lo comentábamos de quién lo trata, los neumólogos, los alergólogos, los médicos de primer contacto, los pediatras, ¿quiénes? No, yo creo que la atención tendría que ser de todo aquel que se sienta capaz de hacerlo, entendiendo que, como es bien sabido, si el diagnóstico se hace de manera oportuna de un paciente asmático, sin duda la calidad de vida es muy favorable. Entonces, todo aquel que esté preparado para darle atención tendrá que hacerlo. Eso es lo importante, pero hay que saber si realmente tienen la preparación, querido Ramón, que ese es el tema. ¿Qué es el asma? ¿Qué pasa con nuestros bronquios, con nuestro sistema respiratorio que sobrereacciona a ciertos estímulos y se cierra? Y es nuestro sistema de defensa el que está también como atacando, ¿no? Está respondiendo a esto. Sí, el asma en sí está caracterizada por ser un cuadro inflamatorio, una inflamación al interior del pulmón, particularmente a nivel de lo que son los bronquios, que es una serie de conductos que van a estar, dicho de otra manera, conduciendo el aire para oxigenar a los tejidos. Estos conductos se van a inflamar. Entonces, al inflamarse, la luz de los mismos se van a reducir y esto dificulta la respiración, da sonidos muy peculiares, pero en términos genéricos se puede definir como un proceso inflamatorio crónico. Eso sería el asma, a nivel pulmonar, por supuesto. Es un problema, o sea, es una enfermedad inflamatoria crónica que lo desencadena ¿qué? O sea, ¿por qué hay esta reacción de nuestro sistema respiratorio? O sobre Sin duda reacción. aquí el factor, sí, sin duda aquí el factor genético tiene mucho que ver. A partir del factor genético generamos una predisposición a padecer ese tipo de enfermedades, y si a lo largo de nuestra vida nos exponemos a distintas condiciones que pueden ser irritativas, alérgicas, emocionales, vamos a hacer la combinación idónea para desarrollar este tipo de enfermedades. Por dar un ejemplo, si yo tengo la base genética y me vuelvo fumador o convivo con animales, seguramente voy a desarrollar la enfermedad, aunque es importante mencionar que hay una serie de síntomas previos que nos pueden anticipar si el paciente será asmático o no y cómo puede intervenir en cierta medida de manera oportuna. A ver, dinos esos síntomas para que estemos pendientes, estas señales de alarma de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay algo que se le conoce como la marcha atópica, que es una serie de síntomas como sería, el paciente puede presentar antes de desarrollar el asma, lo que es la rinitis, Que es este escurrimiento moqueo. nasal, o incluso este comezón, este prurito nasal, que es muy frecuente que lo presentan. La conjuntivitis es muy frecuente que veamos a los niños que hacen esto. El Rascándose ojo los rojo, el ojitos. ojo Ajá. congestionado, incluso lagrimeo. Y las dermatitis, lesiones en piel, que de alguna manera vemos que se están rascando, en ocasiones tienen ya hasta lesiones en la piel. Se le conoce como marcha atópica a estas tres. La conjuntivitis, la rinitis, es muy frecuente que los pacientes que van a padecer este tipo de problemas inicien con rinitis, y hay algo muy peculiar, tienen la manera de hacer esto. De Al hacer limpiarse. esto, Es que, forman, sí déjenme empiezan a hacer decirles, esto por el... es que también es radio, doc, entonces tengo que explicarles cómo es como Ya, que con ya, la nariz, perdón, con la mano se limpian la nariz y se levantan. ¿Y qué se hacen están ahí? tallando la nariz, se están tallando la nariz y eso va a provocar un pequeño surco a nivel de la nariz, se conoce como surco nasal,
que es esta flexión constante al estar manipulando la nariz con la mano, que nos avisa que puede haber ese tipo de problemas. Todo lo que es la rinitis, la conjuntivitis y la dermatitis son la antesala a padecer lo que sería el asma. Son síntomas que nos avisan que el paciente ya tiene una predisposición en ese sentido. Que sobre reacciona, o sea, que tiene alguna expresión de alergia y que, bueno, puede desembocar en un asma, que eso ya a muchas personas tienen que vivir con sus inhaladores, que ahorita nos platicas cómo es el tratamiento, porque si no, verdaderamente se les cierran las vías respiratorias. Sí, es una sobreexpresión. El aparato de defensa, a fin. Tenemos un poco de tema. A ver, te escuchamos, doctor. Te escuchamos. Sí, le decía que el aparato de defensa tiene como función defendernos, protegernos ante invasores, pero en condiciones, en el caso de las alergias, esta respuesta inmune, esta respuesta de defensa es excesiva. Y al ser tan excesiva de síntomas que hay en el caso del asma en particular, lo que sería el cierre de estos conductos que están a nivel del pulmón y por lo tanto la dificultad para respirar, la tos y la sensación opresiva en pecho, entre muchos de estos síntomas. Ok, entonces vamos a estar muy pendientes. Estamos teniendo algunas fallas de comunicación por el internet. Recuerde que esto es a través de Zoom por seguridad de nuestros invitados y por seguridad también de nuestros colaboradores. Estoy platicando con el doctor Ramón Lozano Calderón, porque hoy es el Día Mundial del Asma y estamos hablando de este padecimiento. Ya comentamos, Doc, que esto se da principalmente en niños. ¿Por qué niños? Pero también hay adultos que tienen asma. Pero ¿por qué más en estos chiquitos? ¿Porque no tienen su sistema de defensa completamente desarrollado? ¿Qué es lo que sucede? Sí, efectivamente el aparato de defensa de los niños madura y es competente hasta los 12 años de edad. Por lo tanto, es muy frecuente que hasta antes de esa edad ellos sean mucho más propensos y vulnerables a esta enfermedad. Pero en la población adulta también se da de manera significativa. Solo que el adulto pasa un tanto desapercibido y el paciente adulto ya no tiene el mismo cuidado. Al no tener crisis asmáticas tan recurrentes, se hace un poco descuidado de su enfermedad. Ya, ahora, para saber si tengo asma o no, o sea, ya comentaste algunos de los síntomas que hay previos a ¿qué estudio me hago o qué otra señal de alarma para decir, a ver, ya tengo conjuntivitis, dermatitis, rinitis y todo lo itis? De ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sería lo ideal para tener un diagnóstico oportuno y tratarlo adecuadamente antes de que se desarrolle el asma? Esto que acaba de mencionar, que hace un rato les dije que se conoce como marcha atópica, es la antesala a lo que es el asma. Una vez que el paciente ya es asmático, los síntomas predominantes que va a presentar se conoce como sibilancia. Al momento de que el bronquio se estrecha, este proceso respiratorio... Suena, ¿no? Como un chiflidito. Exactamente, escucha como un silbido, se le podemos llamar en doble silbato, al momento de entrar aire y al momento de salir aire. Ese es el síntoma cardinal, el principal. Pero también, por supuesto, que esa sensación de opresión en el pecho también se va a presentar y todo de igual forma. Eso en cuanto a los síntomas. Y algún estudio que me pueda permitir hacer el diagnóstico, sin duda alguna, sería lo que se conoce como la espirometría. La espirometría. Es un estudio que no es invasivo, es un estudio invasivo en el que simplemente le pedimos al paciente que respire de manera muy profunda en una manguera para ver qué tanta capacidad pulmonar conserva, y esto lo cuantificamos mediante gráficas y podemos obtener el diagnóstico de la enfermedad. Pero una pregunta, Ramón, en el momento que hacen la espirometría, ¿cómo pueden poner algún alérgeno, por ejemplo, polen, como para ver qué reacción tienen los bronquios o lo hacen cuando ya está cerrado, o cómo es para verdaderamente ver a qué son también, qué son los precursores para que presenten estos cuadros de asma? No, lo que ocurre, como les mencionaba al inicio de la charla, el paciente asmático va a cursar con un cuadro inflamatorio persistente, de manera fija. Por lo tanto, en todo momento que hagamos el estudio, vamos a detectar este estrechamiento de la vía respiratoria, porque es una condición permanente del paciente que vamos a poder revertir si tenemos ya el empleo de algún tipo de medicamento. Pues en todo momento que se haga el estudio haremos el diagnóstico. Aquí una pregunta, Ramón. ¿No es lo mismo alergia estacional a asma? No, en lo absoluto. La alergia es esa predisposición a reaccionar de manera brusca por parte de nuestro aparato inmunológico ante distintos estímulos con los cuales convivimos del día a día. Esa sería como tal una alergia.
sustancias, inhalados, medicamentos, alimentos, ropas, en fin. Y el asma ya es todo un conjunto de síntomas que va a caracterizar a esta enfermedad. Ya, o sea, la gente tiene asma y vive con asma y se lo controla a través de medicamentos, pero el diagnóstico lo haces con la espirometría y ahí ves su capacidad pulmonar y la fuerza con la que entra o sale el aire, ¿no? Sí, dependiendo, ese proceso inflamatorio que está de manera permanente en el pulmón va a disminuir la capacidad pulmonar. Entonces, al momento de que le exijamos este estudio en el que tiene que sacar aire, en este caso del pulmón, y meterlo a este dispositivo, es donde vamos a identificar la deficiencia del paciente. Ok. ¿Y cómo? Sí. Problema, perdón, porque esa espirometría realmente la indicamos en niños mayores de 6 años. En los niños más pequeños, el pedirles que tomen un tubo y vacíen los pulmones exhalando aire, es bien complicado. Entonces, ese es un inconveniente que tenemos. La espirometría la indicamos en niños un poco más grandes, 5 o 6 años. Ok, entonces de chiquitito pues no se puede hacer más que con la clínica, ¿no? Con toda la sintomatología y los signos que presentan los pacientes, pero es importante un diagnóstico oportuno que puede ir con un alergólogo, con un pediatra, con un neumólogo, con médicos de primer contacto, que sería lo ideal para que puedan destinar el tratamiento adecuado a estos pacientes que sufren asma. Sí, de entrada diagnosticarlos y referirlos si el caso ameritado. Ok, me tengo que ir a una pausa, querido Ramón, amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. ¡Ay, no, ya nos vamos! ¿Cómo ven? Es que se me fue la onda. Me voy, doctor. Muchísimas gracias. Ya me quiero quedar, no me quiero ir, perdónenme. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.